Bienvenidos a Conocedor de Café, un canal dedicado a temas relacionados con café de especialidad, desde su producción hasta su preparación y consumo. Yo soy Alejandro Damián y te agradezco que estés nuevamente en una edición de Conocedor de Café. En esta primera entrega de año 2022 tengo un lujo de invitada. Ella es una especialista, consultora, investigadora de café de especialidad mexicana, Vera Espíndola Rafael, y es también asesora de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, una agencia del Gobierno de México. A mí me gustaría comenzar esta charla primero agradeciéndote esta oportunidad, y yo quiero citar un tweet que tienes fijado en tu cuenta de Twitter, que la voy a poner aquí para compartirla. Eso es un tweet de un especialista que además está trabajando ahora en un proyecto para mejorar, sobre todo porque siempre volvemos al tema de los precios. Pero tú lo has fijado y eso me llamó mucho la atención porque pues ya con eso empiezas a establecer un parámetro de cuál es tu filosofía y hacia dónde está orientado tu trabajo. ¿Qué piensas de esta situación que hemos vivido? O sea, ya 2021, que estamos terminando, esta entrevista la estamos haciendo en la última semana del 2021, la vamos a estrenar Ajá. en la primera semana del año nuevo, y me gustaría conocer tu perspectiva de lo que hemos vivido en términos de precios y lo que tú esperas en este año que podamos hacer Ujú. para mejorar ese tema. Gracias, me vinieron a dejar un cafecito. Eso, Sí, sí, eso, ahorita sí, ahora así sí. sí. Ahora sí, mira, que lo fijé porque para mí culminaba muchas, la idea principal en la que yo estoy trabajando, ¿no? O sea, yo vengo estudié en su momento la cadena de valor, encontramos que solo un 8% del precio final consumidor le llega al productor. Eso me impactó. Cuando hice ese resultado que salió del estudio en el 2005, me impactó y fue mi motivación de seguir trabajando en café, de entender que por qué de todo un pastel de este tamaño llega tan poquito al productor. Pues cuestiones de la vida, empecé a trabajar con una organización, una ONG que definía los estándares de sustentabilidad, ¿no? Entonces, definen quién es o sobre qué norma alguien es sostenible. Pues yo después de varios años me frustraba porque veía cómo es posible que al otro lado del mundo lo venden como sostenible y yo visitando las familias no veo esa sostenibilidad, no veo lo que ellos también se merecen, no veo, digamos, o sea, veía yo una señora que no le podía comprar útiles escolares, veía yo un señor que quería comprarle unos zapatitos a sus hijos y no podían, ¿no? Entonces, no me vengan con que eso es sostenible. Eso es lo que fue mi frustración enorme después de estar ahí. Fue la razón también por otras que salí, porque dije, debemos o debo yo trabajar en algo que pueda generar realmente eso a ellos, darles ese valor, ¿no? Entonces, pues siempre pues, quise regresar a México, pues, me ofrecieron la oportunidad de trabajar en el gobierno, pero también ahí ves también lo interesante que es trabajar en gobierno, cómo llegas a así ser eficaz, exitoso en ciertas formas, pero otros son muy, dependes del mercado, ¿no? Nuevamente dependes de que si ahí no se entiende y si ahí no partimos, puedes definir lo que sea a nivel gobierno y poco puedes influir ahí, ¿no? O sea, no puedes decir a un Nestlé, para decir un nombre, o al que sea, pague más. Depende de un modelo de mercado sobre lo que se ha basado el café. Y cuando vas entendiendo más y más esa parte, también ves que el mercado de café como tal solo beneficia a algunos. Si supuestamente los tostadores de café de especialidad o el mundo de la especialidad, ahí sí entendimos lo que es pagar bien a un productor, pues ahí me voy a meter y voy a ver cómo trabajar más en el tema, ¿no? Y es ahí cuando también me invitaron en Azahar de trabajar con ellos, vi también el otro lado, ¿no? Lo difícil que también es
aún estando un sector pequeño, o sea, en términos de valor, no sé, en términos de volumen, sí es como entre un 5 y 10% del nivel mundial, es el café de especialidad, ¿no? Entonces, dices, aquí, aún estando con ellos, con gente que supuestamente pensamos igual, y aún así es difícil de llegar y decir, debemos de trabajar diferente para que damos más valor al productor. Eso para mí ha sido, digamos, sí, en parte sorprendente, pero en parte también motivador, porque por lo menos siento que por ahí también hay gente que está más disponible en cambiar un poco de la situación que hasta la fecha estamos viviendo, porque los precios altos que tenemos, mira, yo digo, a mí no me gusta decir altos, a mí me gusta decir, bueno, finalmente se está pagando bien al productor, punto, ¿no? Pero finalmente están recibiendo, si es que lo están recibiendo, un precio que con eso sí pueden hacer un poco más de cosas. Pero muchas veces caemos con la idea que si ahorita el productor está recibiendo mayor, ahorita va a tener entonces la oportunidad de invertir en ciertas cosas en café. Pero eso no podemos asumir tampoco. Muchas veces han estado, por cuestiones de la pandemia, en deudas, tienen muchas cosas pendientes. Entonces es como darle a la persona con un poco de egreso, de repente algo que es mucho, pues él no va necesariamente a invertir en el café, posiblemente tiene que invertir en otras cosas de su vida y es también muy válido eso. Entonces, hay muchos aspectos que a veces la gente piensa que una vez escuché eso en una persona que dijo, yo no creo que con pagarle un poco más al productor se va a cambiar la vida. Y es ahí a donde yo digo, pero ¿cómo uno puede decir eso cuando ni lo hemos intentado de hacerlo de forma consistente? En ningún momento un productor en ninguna parte del mundo ha recibido un sueldo consistente, porque así no funciona el mecanismo de compra y venta de café. Entonces, tampoco podemos asumir que al momento que estamos subiendo precios de una forma consistente, va a estar mejor. No podemos decir que no es así. A mí me llamó la atención un concepto que tú comentabas en un podcast que vamos a poner aquí a disponibilidad también de la gente, que es el de Voz Barista, que lo pueden conseguir en Spotify, donde decías hay que darle herramientas a la gente para que también pueda tener con qué aspirar por ejemplo, a migrar hacia cafés de especialidad, no en la totalidad de la cosecha, porque eso lo tenemos muy claro, pero en un porcentaje importante donde el productor pueda generar también un valor agregado y también recibir el dinero por ello, ¿no? Siento, siento a veces que cuando hablamos también de café de especialidad, que a veces la gente dice, pues ya, pues tienen café, tienen su parcela, pues que hagan especialidad, ¿no? Sí. Pero a chinga, ¿no? Pues tienes que pensar que tienen que hacer café de especialidad no es únicamente hagámoslo y ya. Yo siento que mucho es, si lo hacen, lo tienen que hacer de una forma muy consciente, porque cuando lo haces conscientemente se vuelve consistencia, ¿no? Regreso a la palabra consistencia. Porque yo creo que sí ahí va el camino de que se tiene que crear esas herramientas que le dan al productor, digamos, ese poder de siempre poder eh, producir café de especialidad, ¿no? De que saben que, bueno, yo produzco café, pero la mitad se va a ir a especialidad, porque yo puedo hacerlo con esto de medir la humedad, medir la cantidad de agua, esas herramientas que son herramientas muy específicas, o hacer una zaranda, son para mí cosas que a veces todavía no percatamos que muchos de los productos a veces no lo tienen, ¿no? Acabo de estar en 4 zonas o 3 zonas, dos en Chiapas, una en Oaxaca, donde estuve con talleres con productores y a donde se vio nuevamente que nos falta como México invertir en ese aspecto. Despulpadoras, muchas despulpadoras están manuales, no es que no es bien, no es que con eso no lo van a poder hacer, pero yo siento que si estamos vendiéndolo a un mercado de especialidad, ellos también se merecen, digamos, esas herramientas, ¿no? O sea, yo veo pasar por las redes sociales tostadoras así, yo no sé de eso, pero yo sé que cuáles marcas la gente les gusta y por qué no,
y súper chidas y que no sé qué, y yo digo, ¿y el productor? Apenas, puras penas salen las arandas, ¿no? Y porque vieron que alguien les mandó una foto y empezaron ellos a hacerlo. O sea, yo sí siento que deberíamos todos fomentar más eso, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos nuestros gustos, que estamos en diferentes partes de la cadena, pero si todos nos esforzamos un poco más para el productor, yo creo que realmente podemos llegar a mucho con eso. Y hoy por hoy, el café de especialidad sale mucho de lo que yo veo por el don de la tierra y por el tiempo, aún así que la gente le quiere invertir a eso, ¿no? Que están ahí, que escuchan, que buscan la información, que te preguntan y ahí le meten fuerza, ¿no? Y eso está súper chido, está súper bien. No digo nada no a eso. Lo que digo es, podemos hacer más cosas, ¿no? Tú que conoces de cerca la experiencia de Colombia y la realidad en México, donde los productores en México, a pesar de que hace muchos años que tuvieron el gobierno metido en el tema del café, muchos todavía hablan de los apoyos, ¿no? No pidas apoyos, pide que te enseñen, pero que no te den apoyos porque eso genera una dependencia y al mismo tiempo flojera de querer salir adelante. Pero sí creo que es importante, como mencionaba Mario Fernández en una charla que tuve con él, los paquetes tecnológicos que puedan aportar valor en la parte del caficultor. ¿Qué opinas tú de la participación de entes gubernamentales para impulsar este tema del que tú hablas de las herramientas? Inicio con la última parte. Sí, voy a iniciar con la última parte y regreso ahorita a tu pregunta. Si nosotros estamos viendo que el precio está muy inestable en los últimos 10 años, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, ha dependiendo mucho de otros países, productores. Hay muchos factores ahí que influyen al precio de la bolsa, ¿no? Pero si estamos viendo que, y lo hicimos en Colombia, pusimos el valor nacional de los costos de producción y lo pusimos en una misma gráfica, al lado del precio de bolsa, ves que que hay más momentos que el precio de la bolsa está abajo de los costos de producción que está arriba, ¿no? Entonces, cuando uno sabe esa realidad y sabemos que no lo toma, los costos de producción no los toma en cuenta, entonces dices, pues, ¿cómo un productor va a poder sostener su finca, su parcela? Porque el precio no le da, ¿no? Si el precio le daría, yo ahí sí tuviera posiblemente una respuesta eh, diferente a la pregunta, ¿no? Si estamos viendo que el mecanismo de mercado no funciona para pequeños productores, o sea, en muchos países, muchas inversiones de un gobierno tiene que ir para en su momento sobrellevar ese poco ingreso que recibe, ¿no? Y hay muchos más factores ahí. El apoyo que yo siento que han dado específicamente en México, también cuando yo estuve parte, pues yo dije, pues, porque están invirtiendo en eso, ¿no? Eso tiene que salir del precio. Eso es mi filosofía. Tus costos de producción tienen que salir del precio. Tu utilidad tiene que salir del precio. Pero cuando ves que no sale del precio, entonces dices, bueno, pues entiendo entonces por qué se tiene que dar un apoyo. Se entiende por qué también se tiene que dar un apoyo, una inversión más que nada en lo que son los apoyos a través de paquetes tecnológicos, que ahí sí siento que es un trabajo muy laborioso, es muy complejo, que se tiene que venir acompañado con capacitaciones sobre estos temas, que yo siento que eso sí se tiene que hacer, porque cuando vemos un modelo como una institución como la Federación en Colombia, hay muchas quejas a veces sobre la institución. Yo me enfoco también en la parte qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que hicieron bien en su momento, y tener, digamos, un ejército de técnicos que están ahí, que visitan. Yo los he visto, suben, bajan las parcelas, suben, bajan las parcelas, porque los ves porque tienes tus playeras amarillas. Sí. Entonces, uno dice, pues yo entiendo
que a veces eso es muy costoso, pero sí les funcionó hasta cierta forma, ¿no? Esa inversión humana de capacidad, de vamos a capacitar a los productores más, sí notas la diferencia, ¿no? Yo cuando hablo con productores colombianos, yo no digo que son que aquí hay una diferencia muy grande, pero lo que sí noto que hay ciertos conceptos, ciertas capacitaciones que sí les da otra orientación, ¿no? En México a veces apenas estoy viendo que ya hablan un poco más de la selección en la cosecha, apenas veo que están. Entonces, esas cosas sí se notan, sí notas eso. Y yo me atrevo a decir que cuando se hizo en su momento ese paquete, ese plan, que le llamamos el Plan Nacional de Integral de Atención al Café, yo sentí que sí vamos por un buen camino, ¿no? Ahí es lamentable que cuando uno no es consistente, pues muchas cosas, yo no, proyectos a veces duran 3 años, pero hoy por hoy yo ya sé que proyectos a veces duran 4 o 5 años, porque siempre iniciar algo es muy complejo y luego mantenerlo es otra, pues es otro desafío, ¿no? En el caso también de la inversión que se hizo en su momento en las plantas, pues era sumamente clave, que las semillas que se trajeron era necesario. Hay mucha crítica que también se trajo semillas que no son de acá, que son sumamente resistentes a las enfermedades. Y yo siempre digo, mira, entiendo el punto de mantener las semillas criollos, ¿no? O sea, entiendo y lo respeto y también me encanta, ¿no? Me encanta tomar esos tipos de cafés. Pero también tenemos que pensar muy bien en la resistencia de la familia, ¿no? Es muy fácil de decir, no, usted solo es, siémbrale típica. Ah, qué fácil decirlo cuando uno no vive ahí. Pero cuando uno está ahí y ve que la goya le está pegando y además que quiere que sea orgánico, ¿no? Que, pues, es que no podemos echarle nada. Entonces ves cómo es la batalla de una familia mantener lo que es una semilla de esas en esas condiciones, preservando el ecosistema, no es fácil, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, pues, pero ¿por qué no le invierten entonces en un modelo que es con algunas variedades resistentes y variedades criollos, ¿no? Porque yo sí creo que se tienen que mantener. Entonces, yo creo que sí estuvo bien invertir en esos bienes capitales que no es fácil de un pequeño productor iniciarlos, o sea, un vivero. Yo que sí creo que muchos productores tienen que tener su propio vivero, pero iniciar con eso en ese año fue bien porque había muy pocos viveros certificados, que hasta la fecha siento que se necesita invertir bien en eso, ¿no? Me encantaría ver en cada estado se tuviera algo así. ¿Cómo combatir? Porque yo no creo que se pueda eliminar la tentación de la relación clientelar, por ejemplo, entre un gobierno Uh-huh. y el campo. Yo sí creo que muchas cosas van a la mano, ¿no? Yo sí creo que el papel hoy, por lo que es México, como es, sí necesita todavía de ese servicio de gobierno, ¿no? Sí, el gobierno tiene que pensar muy bien en qué invertimos y en qué no podemos invertir, ¿no? Ese siempre es la pregunta del millón, ¿no? Hay responsabilidades del gobierno, así definido, y hay responsabilidades del sector privado, ¿no? Entonces, sí tiene que ir eso muy a la mano para entender dónde están las necesidades de los productores, dónde están las necesidades de un sector privado. En este caso, nuestro sector privado es un sector comercial, general, masivo, y hay un sector privado que es de especialidad, ¿no? Como le decimos. Entonces, ambos tienen a veces diferentes intereses, ¿no? Y es ahí a donde también se ve a veces los cuellos de botellas en un mismo sector, hacia el productor también, ¿no? Digamos, a donde unos dicen, no, véndame todo su café así como está, listo. No, véndame el café muy selectivo, no. Entonces, es también confuso para productores de atender ambos esos mercados. Sí. Yo sí creo que, digamos, el papel del gobierno hoy por hoy en México debe todavía estar en investigación, asistencia técnica, con una gran calidad, obviamente, en ambos espacios, porque yo veo que también a nivel, hasta se puede decir, internacional, en temas de investigación, café está muy por debajo de otros cultivos, ¿no? Estamos hablando con un cultivo, recientemente estaba yo en una presentación donde compartieron que
la fresa tiene una inversión de investigación, creo que 100 veces más que café. De café. O sea, la fresa. Digo, ¿en qué momento se puede investigar mucho en la fresa, ¿no? Entonces, yo siento que aquí en México, y ahí lo veo con aliados en la región de Mesoamérica, yo siento que ahí puede haber mucho más investigación conjunta, trabajo conjunto, porque hay muchas cosas que compartimos, ¿no? Deja del idioma. Eh, y la otra parte es definitivamente en asistencia técnica, dedicada al productor, ¿no? O sea, acabo de regresar de la Sierra Norte de Oaxaca. Estoy hablando que llegué a un pueblo y de ahí todavía había mucho más. Eh, Está lejos todo. Sí, sí necesitas tiempo, gente, inversión para que se llegue a todos esos productores, ¿no? Y te estoy hablando que algunos todavía quedaban a 4 o 5 horas de ahí, ¿no? Entonces, cuando uno dice, no, llegué, señorita, llegué a su taller, ah, sí, 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 mi parcela está aquí a 3 horas. Yo sí, puta, o sea, o sea, es inmenso nuestro país y esa inmensidad significa un costo también, ¿no? Eso yo siento que ahí va el papel del gobierno como tal. El sector privado sí es otro asunto también, a veces pienso, ¿no? Una de las cosas que tú mencionabas en tus papers, en tu participación, y bueno, que sigues activa en la Specialty Coffee Association, SCA, era estimular el consumo interno como una de las opciones que podemos tener los países para mejorar la calidad de vida del caficultor, ¿no? No, no, yo creo que hemos avanzado, yo creo que, no sé, yo creo que la acción conjunta de mucha gente en el país ha conllevado que hemos llegado a cambiar una parte del consumidor, de toda la población que consume, ¿no? Sí vemos un incremento, o sea, lo último que se registró fue en el 2000, no, este año, sí, y se tomó el año de 2019. Sí, creo que fue 2020, algo así. Estábamos a 1.52. Uh, Hay suficientes 1.52 kilos de café tostado por persona. uh-huh. Eh, Al año. Vengo Uh-huh. al año, vengo donde calculamos así entre las ayudas y todo, de una comunidad que se llama Juquila de Castro. Y esa gente, en promedio, por persona, toma casi entre 6 y 8 kilos. Y yo me quedé, yo me hice la pregunta porque estaba yo haciendo un taller de costos de producción, estaba yo ahí haciendo y de repente no, yo me quedo con tantos kilos de café. Y digo, ah, bueno, ¿y esos kilos para qué? No, nosotros lo consumimos, entre todos, ok. Entonces pensé en lo consumo interno, ¿no? Entonces empecé a hacer mis cálculos, digo, entonces le dices unas preguntas, y llegamos a entre 6 y 8 kilos. Y yo digo, manches, sí es posible en México. Sí. Y luego tenemos que siempre pensar qué está tomando, ¿no? Una cosa es consumir café, otra cosa es consumir café de especialidad y la otra es consumir café especialidad mexicana. Son tres cosas distintas. En México como tal, yo me atrevo a pensar que mucho de lo que se consume, aunque mucha gente no piensa eso, es café mexicano. Una parte sí es café mexicano, mucho café, se importa mucho café. Eh, si no mal me equivoco, el 2020 fue de 1.8, algo así, millones de sacos. Mucho sí viene de Brasil, Vietnam, India. Nuevamente estamos hablando de variedades robustas. Llegan aquí y llegan temporalmente aquí. Entran a las plantas de suble, entran a las plantas de tueste y salen. O sea, es un convenio que se tiene con ciertas empresas y el gobierno de México para que entran temporalmente, no se paga impuesto y se sale. O sea, no lo estamos consumiendo nosotros. O sea, aquí una de las metas, y hablé año pasado con un representante de Nestlé, que sí, podemos hablar muchos temas de Nestlé, pero una de las cosas que ellos mencionaron, que la meta de ellos, pues para llegar al 2025, de que todo el café mexicano que se vende en México de ellos sea café mexicano, ¿no? Mira, son metas muy buenas, porque al final de cuentas hay café de todo, ¿no? Entonces, yo digo, pues genial que si lo logran. Otro tema es, digamos, pues que tenemos que en su momento sí fomentar la calidad en esos tipos de café, ¿no? El consumidor también se merece un buen café y es ahí a donde
yo creo que podemos mejorar todavía un poco más el trabajo que se hace. Hay un excelente café en especialidad, pero lo que le sigue, si dices, híjole, a veces te tomas un café y dices, chale, tiene de todo, ¿no? De vejez, de todo, y eso es lamentable, porque yo no creo que tenemos que es comer una fruta podrida, ¿no? O sea, ¿quién se Sí, va a comer una fruta podrida? Pues no. Entonces, lo mismo con el café, no hay necesidad de eso, ¿no? El café es como el inicio de la conciencia en un consumidor de invertir en calidad. Eh, y yo creo que yo veo eso mucho en México. Hay espacio para mejorar, uno, las acciones conjuntas para llegar a eso, sí. Yo siento que también en eso se puede hacer todavía mil cosas más. Y eso también a veces a mí me llega de fomentar la idea entre nosotros de que, uno, hay un esfuerzo ahí que como país debemos de hacer, definitivamente, algo colectivo, y dentro de eso yo siento que como comunidad de café de especialidad ya se están haciendo ciertas conciencias, eventos como los de Simbiosis, eventos como que siguen en pie de Expo Café. Todo eso es súper bueno, porque nos ayuda a seguir pensando que café no solo es café, ¿no? Hay muchos más elementos atrás del café. quería conocer tu opinión. Pues todos conocemos, bueno, está el barómetro del café y ahí Uh-huh. participó la Universidad de Columbia en su centro de Uh-huh. investigación, que esto comenzó. Yo te quería pedir dos opiniones sobre el fondo que propuso Uh-huh. Jeffrey Sachs en Brasil hace unos años. Uh-huh. Kathleen Cordés creo que ya no está en el proyecto, pero hasta julio lo actualizaron y bueno, llegamos a la conclusión de siempre, ¿no? Las grandes, que ahora tú mencionabas una de ellas, los grandes multinacionales de café, no solo Uh-huh. es que pagan mal, sino que hablan de sostenibilidad, ¿sabes? Sí. Lo pueden incluso hasta usar como estrategia y al final el resultado es que no lo están haciendo, o por lo menos Uh-huh. no lo están haciendo de una forma consistente, ¿no? Sino como Uh-huh. parte probablemente, que sería muy lamentable, de un maquillaje corporativo, ¿no? De estrategia corporativa. Pero ¿qué es tu Uh-huh. opinión sobre estas investigaciones que son súper eh, contundentes y decepcionantes al mismo tiempo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar presente en el Foro Mundial de Productores en Brasil, donde Jeffrey Sachs presentó eso, ¿no? Ay, me van a matar por decir esto. Venga. Eh, sin que se me fin de año. No, a mí lo que me fue decepcionante del discurso y del reporte como tal, de esa versión, la que sigue también tengo mis comentarios, fue que como se presentó, y te recalco, como se presentó, se indicó, en resumen, que el ejemplo a seguir son los productores de Brasil y Vietnam, por la productividad. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, una semana, unos días antes, yo tuve la oportunidad de estar en una finca de una persona, mucha inversión está ahí. Y yo tuve la oportunidad de invitar a unos técnicos de Centroamérica, porque había un fondo que iba a dar dinero a Centroamérica para que ellos iban al Foro del Mundial. Entonces, no incluía México, lamentablemente, solo Centroamérica. Entonces, me llevé unos técnicos que yo conozco en Centroamérica. Estábamos caminábamos y me dice uno de ellos, me dice, detente. Y todos nos detuvimos, éramos como 5 que andábamos en un grupito. Y digo, ¿qué pasó? Escucha esto. Y todos así como que, no escucho Silencio. nada. Y dice, eso, aquí no vas a escuchar ningún pájaro, ningún ave, nada. Eso es la diferencia con nuestros terroirs de café, Claro. así. Eso es la diferencia. ¿Qué no ves? ¿Dónde están los árboles de sombra? ¿No? Dice, esto no es la caficultura que nosotros deseamos. ¿No? Nosotros amamos los árboles, amamos el ecosistema que se ha creado por medio del cafetal. ¿No? Entonces me quedó ese ejemplo de él, que lo he usado en muchos de pláticas,
porque justo es eso. Yo no creo que siempre tenemos que seguir al que más hace, más produce. No, tenemos que definir nuestra propia identidad de cómo queremos producir el café. Y para nosotros, de México hasta, me atrevo a decir Panamá, eso incluye eso. El valor está en eso. El problema aquí es que no hemos sabido capturar ese valor en monedas, monetariamente. Entonces, por eso estamos como estamos a veces en nuestra cafecultura, ¿no? Porque todo se mide a través de producción, a través de productividad. Por eso ahí viene el comentario de Jeffrey Sachs, que yo siempre lo he respetado mucho, siempre he leído de él durante toda mi maestría. Pero ahí, viéndolo ahí, me decepcionó, porque yo no creo en eso. A lo menos ya no lo creo más. Entonces, cuando te basas en eso y empiezas a decir qué es lo que le falta a los productores, a los países productores, qué tenemos que hacer para llegar a esa productividad, muchos se quedaron así como que, pero eso no es lo que queremos, ¿no? Y a mí me entrevistaron para ese estudio también, yo hice unos comentarios algo similares, obviamente no se van a poder incorporar todos, pero yo sí digo, es ahí a donde nos falta todavía mucho de identificar el valor, los atributos adicionales que tiene el cafetal y que podemos nosotros fomentar eso y además no solo fomentarlo, también capturar ese valor, ¿no? Y dentro de eso que se refleje en el precio, ¿no? Entonces, cuando tú ves estos tipos de estudios de que si sí o no están pagando bien o si sí o no cumplen con el ingreso digno, yo digo, pues obviamente que no lo van a cumplir, porque nunca ha estado ahí realmente esa filosofía ligado al tema de costos de producción. ¿Qué cuesta realmente producir ese tipo de cafecultura que tanto amamos? Porque hasta eso, o sea, a mí me ha tocado llevar clientes de esas empresas grandes en Centroamérica, ¿no? Entonces, no, tenemos que llevar Pepito, fulanito, y les encanta las aves y que no sé qué. Y cuando vas viendo cuánto compran de ese país, perdón la palabra, es una mamada, ¿no? La mayoría de lo que compran es de los países de Brasil y de Vietnam. Entonces, les encanta esa imagen de la caficultura, que no la están pagando. Sí. Entonces, ¿a qué vamos? ¿No? Y alguien me va a matar por decir eso. Pero yo sí creo que sostener y dejar crecer esos, esos ecosistemas típicos de nuestra caficultura sí es una inversión que se tiene que tomar en cuenta. Y además, a veces uno habla mucho de la inversión, de los beneficios que podemos recibir como un país de eso, es tremendamente, ¿no? ¿Tenemos salvación? ¿Qué ves tú en los próximos años? Si tuvieras una bolita de cristal, que la tienes, ¿hay futuro? ¿Vamos a mejorar? O sea, dentro de un año, si tuviésemos que hablar, o dentro de 5, ¿vamos a tener otro tipo de conversación sobre el café de especialidad, sobre la realidad que queremos cambiar? Mira, yo espero que sí. Yo estoy viendo unas iniciativas bien chidas. Estoy involucrado en ella, pero veo que otra gente está haciendo eso también. Que se trata mucho de cuando hablamos de ese ingreso que se merece el productor para poder prosperar. Yo quisiera pensar de aquí a un año, este año yo ya vi cambios, ¿no? En la conversación. Aquí un año, y esos cambios han surgido en 12 meses, ¿no? O sea, ha sido súper chido ser parte y estar ahí y escuchar a otra gente, ¿no? Yo de aquí a un año espero que una de esas iniciativas ya sea la que estamos trabajando nosotros como ASAC, se haya hecho en práctica, en realidad, que más gente lo puede ver y entender. Eh, Veo otras cosas que la gente está entendiendo más, cómo hacemos para que realmente... Eh, le dije a una señora que en un taller, ahorita que estuve en Oaxaca, le dije, es que el pastel está de este tamaño. Y habíamos hablado del pastel porque la señora había estado en una fiesta ahí del pueblo y había mucha música, banda, y pues nosotros estábamos en en el hotel abajito y no podíamos dormir, no sé qué. Ay, si hubiera subido usted a la fiesta. Y digo, bueno, diga, pero depende del pastel. Dice, no, el pastel estaba delicioso, chocolate, vainilla, no sé qué. Digo, siguiendo la conversación, les dije, mira, hoy en día yo veo la cadena de café como un pastel, la de 5 capas, que tiene de todo, que tiene chantilly, y me dice, ¿y que tiene cerecitas? Digo, sí, señor, que tenga cerecitas. Y yo veo
que esa parte del pastel, solo un poquito le dan a ustedes. Y cuando yo veo que esa conversación ya se está tocando, que ya se está hablando de precio, o sea, Alex, o sea, hace 5 o 6 años, un poquito más, 7 años, no se hablaba del precio del café. No se hablaba. En eventos no hablábamos de eso, pero sí lo hablábamos en el pasillo, ¿no? Sí lo hablábamos, sí lo tocábamos. Entonces, cuando ves hoy en día que ya se habla todos los días de eso, yo veo que eso es una mejora. No estoy contenta, todavía no estoy satisfecha, no tengo esa satisfacción de decirte, yo creo que todo va a estar bien, no. Pero yo sí creo que con la gente que está hablando de costos de producción, de un ingreso digno o un ingreso próspero, y ahí tengo también mi punto de vista de cada concepto, yo sí creo que estamos en un buen camino. Y a mí me encantaría de hasta eso, en 6 o 7 o 8 meses, sentarme otra vez contigo y decir, mira, esto es lo que estamos viendo. E incluso demostrarte cosas que estamos viendo para México. Y muchas veces, y ligarlo un poco con la pregunta anterior, yo creo que, digamos, el mercado de café de especialidad de México, para México, también va en buen camino, porque al final de cuentas, ese precio mayor que se está pagando para el mercado nacional ha influido al productor. Productores que yo ya les he preguntado, pequeños, y me dicen, a mí que no me pagan abajo de X monto. Y yo digo, pues eso está genial. Eso, ¿por qué? Porque ya tuvo un ejemplo que alguien le compró a mayor precio. Porque eso sí es algo diferente. Ahí cambias la conversación. Ya no solo es lo que me ofrecen, no, lo que yo pido es este precio. Eso es el camino que yo siento que en México, menos a veces en algunos casos, en algunas regiones, he visto que ha cambiado y va a seguir cambiando. Y eso es muy bueno. Te agradezco un montón de haber dedicado este chance. Yo creo que mucha gente va a sacar mucho para comentar y espero que se divulgue bastante y que por ahí te encuentren en la calle y te digan, yo te escuché y estoy de acuerdo contigo. Pues más que nada para que sirva que seguimos conversando de esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Me imagino que nosotros en el sector de café más o menos empezamos a entender más que eso y yo creo que, digamos, dentro de nuestro país hay mucho espacio para tener esta conversación que acabas de tocar, de tener realmente esa equidad y distribución de valor en toda la cadena, ¿no? O sea, desde el productor hasta el barista. Yo creo que allí hay mucho espacio todavía de conversar, ¿no? En la última parte de la cadena. Y yo creo que, digamos, tenemos en México consumidores que más y más están poniendo pilas con todos estos temas y que están entendiendo un poco más, que hacen ciertas preguntas críticas y eso es muy bueno, ¿no? Pero entre nosotros también ya podemos empezar a conversar más de esto. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla con Viera Espíndola Rafael. Si te gustó, comparte la información, regálanos un like y también puedes suscribirte para conocer más temas relacionados con café de especialidad. Hasta pronto.